Jóvenes en Red es un esfuerzo de mujeres y hombres jóvenes por hacer un espacio de reflexión en el que todos los jueves a las 7 de la noche podamos encontrar un espacio de diálogo entre la juventud. Nos han preguntado mucho sobre el término sororidad que está aquí en el cartel que tenemos en la parte de atrás de este lado del foro, y a grandes rasgos es la hermandad entre las mujeres, esa búsqueda porque las mujeres se hermanen. Desde la historia del feminismo se han ido acuñando términos, este es uno de ellos, tomado por ahí de la idea de las sores, como Sor Juana, Sor María, etcétera. En Francia, sor significa exactamente hermana, y es un término especial en la cuestión de la equidad de género y la lucha feminista. El día de hoy nos acompañan dos queridísimas amigas, colegas, compañeras del activismo social, Tania Isidoro y Evelyn Cocolexi de CERAJ, Tlaxcala. Bienvenidas, buenas noches. Bueno, y el tema que nos reúne es violencia de género, y ya nos empezaron a hacer varias preguntas, pero ustedes que tienen experiencia de trabajar con jóvenes, hombres y mujeres, desde su experiencia, ¿qué entienden por violencia de género? ¿Quién nos quiere contestar? Eve, platícanos. Bueno, la violencia de género básicamente es toda acción que pretende controlar y dominar, y es una acción que siempre se basa como en esta parte del género y del sexo. Es una forma, es una acción, es una omisión en la que controlas y tratas de dominar a una persona. Hay violencias, diferentes formas de ejercer la violencia de género. Una de ellas pues es efectivamente la violencia hacia las mujeres, ¿no? Es una forma en que tratas de someter a las mujeres a partir de pues como ciertas construcciones sociales, ¿no? De esta mala idea de que las mujeres pues somos menos que los varones. Como que si hubiera el derecho a que se pudiera violentarlas, ¿no? En ese imaginario social. Tania, ¿y en la juventud qué has visto? O sea, ¿hay violencia de género fuerte? ¿En Tlaxcala no sucede? ¿Hay una preocupación fuerte en las problemáticas de este tipo? ¿Tú qué nos platicas? La violencia de género sucede en todos los niveles, en todos y en cada uno, en todos los espacios, desde la familia, las escuelas, las instituciones. A los jóvenes, los jóvenes vivimos, creo que de una manera como muy particular, la violencia de género. Cuando hemos venido trabajando el proyecto con las juventudes en Tlaxcala, muchas y muchos nos hemos encontrado con reflexiones en las violencias que vivimos día con día en la familia, con la mamá, con el papá, pero también con las relaciones inmediatas, con las amigas, con los amigos, y sobre todo con la pareja, que es donde se da como de una manera más amplia, ¿no? Es increíble la forma en la que aceptamos y creemos que es lo normal vivir este tipo de violencias. Bueno, en esta tarde-noche que se soltó fuerte la lluvia, algunos detalles técnicos que hemos tenido, pero que nada nos detuvo porque queremos reflexionar sobre esta temática. En la sociedad como que existe una lógica no tan bien pensada. Por ejemplo, si decimos, bueno, si hay violencia hacia las mujeres, ¿qué pasa con la violencia hacia los hombres? Cuando las dimensiones no corresponden, ¿no? O sea, como que hay una historia donde la mujer ha sido sometida, ha sido violentada por el hecho de ser mujer, por eso dicen violencia de género. Pero platíquenos como más específicamente qué tipos de violencia hay o a qué se le llama exactamente, si pudieran poner por ahí algún ejemplito que nos aclarara un poco más qué es violencia de género. Bueno, sí, de entrada pues vivimos en un contexto en donde las violencias son normalizadas y son naturalizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como pues las violencias han sido como normalizadas, ¿no? Es muy cotidiano, es muy tolerado, entonces pensamos que pues es completamente normal, que es la forma normal en la cual nos tendríamos que relacionar. Ahora, en términos de la violencia hacia las mujeres, pues existen tipos y ámbitos de la violencia, ¿no? En términos de tipos, pues está ya la muy sonada y es la violencia psicológica, ¿no? Está la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual. Creo que todo el mundo ubicamos como formas muy concretas de la violencia física, ¿no? Es la que deja algún daño sobre tu cuerpo, ¿no? La violencia psicológica, que básicamente es el control y el dominio psicológico que ejercen sobre ti, ¿no? Que son como dos ejemplos muy claros, pero también existen otras formas
que son igual de graves y que tal vez no han sido como lo suficientemente visibilizados, ¿no? Como la violencia económica, que tiene que ver con el control económico sobre las mujeres, ¿no? La violencia patrimonial, que tiene que ver con una cuestión ahí de controlar el patrimonio de las mujeres o destruir el patrimonio de las mujeres, ¿no? La violencia sexual, pues que tiene que ver con esta parte de pues ciertas violaciones, ciertas prácticas sexuales que se asumen en la pareja sin un consenso, sin ser platicadas, ¿no? Entonces esas son algunas de las formas de la violencia de género, específicamente violencia hacia las mujeres. Tania, y tú que convives con tanta juventud, ponos algunos ejemplos, ¿no? O sea, eso no sucede solo cuando está uno ya casado en alguna relación de pareja más estable, sino a veces desde que empiezan las amistades o las relaciones de pareja, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre, las mujeres, sobre todo las mujeres, como bien lo planteas, vivimos una situación histórica de desventaja y de discriminación, ¿no? Y hay una cuestión en la que como vamos normalizándolo, pues es complicado como mirar y aceptarla o definirla cuando la estamos viviendo. Con las amigas pasa un montón la violencia de que nos enseñan a ser como enemigas naturales, y entonces el chisme para mí es una forma de violencia entre las mujeres, ¿no? Y que se nos ha enseñado y hemos normalizado, y incluso es una forma como aceptable de agredir a otra persona. Las formas de violencia en el noviazgo, también en el trabajo, ¿no? Laboralmente las mujeres ocupamos menos espacios de toma de decisiones, ¿no? Hace un ratito que leíamos un poco que iban a compartir un sketch, una cosa que planteaban es el tema de ¿a quién se le da un trabajo de gerencia? ¿No? Es un espacio donde hay que tomar una postura fuerte, y se cree que solamente los hombres pueden tener una postura fuerte y firme, y por lo tanto solamente se plantean espacios laborales para ellos, ¿no? Y no para las mujeres, y que nos va dejando en desventajas, ¿no? O sea, no podemos tener los mismos salarios. Una cosa que también pasa mucho en Tlaxcala y que tampoco es notoria porque no lo hablamos, es el hecho de los salarios. Las mujeres en Tlaxcala ganamos menos que los hombres, ¿no? Y ocupando los mismos puestos, haciendo las mismas jornadas laborales. Eso también me parece que es como ejemplos muy claros de los que vivimos. Las jóvenes también, las jóvenes que están buscando trabajo. Esta violencia que sucede cotidianamente, llamamos violencia verbal, dicen por ahí las personas que conocen de esto, que se puede dar de muchas maneras. Cuando minimizas, cuando cosificas, cuando amenazas, estás haciendo algún tipo de violencia. En el noviazgo, ¿cómo sucederá esto, Evelyn? ¿Pasa, no pasa? ¿De qué manera? Un ejemplito, a ver, ponos. No, pues pasa y mucho, más de lo normal. Por el hecho, por ejemplo, de que te digan que estás subiendo de peso, ¿no? Esa es una forma de violencia verbal. También tiene que ver con una onda de violencia psicológica, porque eso te va minando la autoestima. Otra forma de violencia en el noviazgo que tiene que ser con la onda verbal, pues es de repente, ay mira, aquella es como un poquito más guapa, ¿no? Entonces esas cosas pues también son formas en las que te están dando a saber que de cierta forma no estás llenando como expectativa, ¿no? Entonces pues eso también es una forma de violencia. La forma de violencia en el noviazgo también, pues esta parte de los celos, ¿no? De todo el tiempo querer saber, por ejemplo, dónde estás, con quién estás, ¿no? Y entonces también eso es una forma de violencia verbal, ¿no? También es una forma de violencia psicológica que efectivamente pues tiene que ver con el control, ¿no? Tania, cuando platicas con las mujeres jóvenes, ¿qué es lo que más dicen? ¿Qué es lo que más reclaman? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué te han comentado? ¿Qué es lo que más se dice con respecto a cómo se vive la violencia o a lo que no nos gustaría de la violencia? Ándale, ambas cosas, a ver, platícanos. Como los ejemplos como súper claros de cómo se vive la violencia en el noviazgo, por ejemplo, es cómo puedes ir perdiendo tu red de apoyo en base a esta relación, ¿no? Eso a todas las amigas, y me incluyo entre ellas, nos ha pasado, ¿no? Como vas perdiendo tu red de amigas, de amigos, de familia, pierdes como credibilidad con algunos espacios, en la escuela, por la relación, te vas quedando sola, te aíslas completamente, y cuando te das cuenta, cuando quieres pedir ayuda, ya volteas para todos lados y ya no hay nadie, ¿no? Entonces es una forma que
que todas compartimos cuando hablamos de cómo hemos vivido la violencia en la pareja, y que nos cuesta aceptar, pero que trabajamos y como decimos, pues es importante decirlo, sino cómo lo vamos entendiendo y qué cosas creo que cuesta mucho trabajo ir reforzando, es después cómo vivimos y si ya identificamos la violencia, es muy complicado para muchas, y para muchas sobre todo, reiniciar una nueva relación si ya has vivido como muchas violencias, no dices no, o sea, ya no, y entonces es muy complicado. Y es una de las cosas que todavía están como en la mesa, así con las pláticas de amigas, así de no, pasa algo pequeño y dices no, yo ya no lo acepto y yo ya no puedo seguir con algo así. Fíjate que desde el CEDES estamos construyendo la red de madres jóvenes del estado de Tlaxcala, precisamente para no quedarse solas, sino que juntas pueden trabajar por defender y promover sus derechos. En la mañana trabajamos con la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano de aquí de Zacatelco, a quienes les enviamos un saludo como quedamos, y dentro de las cosas que decían precisamente ellas y ellos es que aprendieron de las personas mayores a ser violentos y a ser violentas. Ponían ejemplos de sus abuelitos, ponían ejemplos de su mamá, de las personas que están a su alrededor, y todos los días han ido aprendiendo, y entonces, como decía Evelyn, pues ya parece normal. Sin embargo, creo también que podemos aprender otra forma de relacionarnos. Y ahorita en el programa vamos a reflexionar también sobre lo que es el amor, porque el amor que hemos aprendido muchas veces lleva sus dosis de violencia. Es así que les voy a recordar el teléfono 41 598 35 para que nos sigan enviando sus preguntas, y también a la página de Facebook Red de Promotoras de Tlaxcala. Ya nos llegaron varias preguntas, las vamos a tratar de ir contestando una a una. La Red de Madres Jóvenes preparó un sketch, la clásica sección del ¿sabías qué? Y además viene también nuestro psicólogo para apoyarnos con tips para trabajar con bebés. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a presentar un sketch que prepararon la Red de Madres Jóvenes. Seguimos aquí en Jóvenes en Red. ...41 598 35... en Facebook, Red de Promotoras de Tlaxcala. Tenemos a dos integrantes de la red, de las que están aquí en Zacatelco, porque la red está en Calpulalpan, en Huamantla, en Lapizaco, en Tlaxcala, en Texolo, en Tetlanocan, y en algunos otros municipios hay alguna integrante, pero es difícil trasladarse hasta Zacatelco, entonces el programa lo hacemos preferentemente con jóvenes integrantes de aquí. Y la primera de ellas es Flor, que nos quiere hacer algún comentario sobre el tema de violencia de género. Buenas noches. Bueno, mi comentario es más acerca de lo que es el acoso callejero. Había escuchado hablar de él hace mucho tiempo, pero pues, no sé, como que lo dejaba pasar, ¿no? Y aparte estaban esas ideas de que, pues, es natural que un hombre te esté chiflando, que te diga, ay, estás bien sabrosa, o algo así, ¿no? Entonces, después, cuando entré a la red, me di cuenta que eso no era normal, que también formaba parte de la violencia. ¿Es cierto que sí forma parte de la violencia o no? ¿O cómo es esa onda? Sí es una forma de violencia, cabe en la violencia sexual, tiene que ver con esta parte de que te cosifican, ¿no? O sea, eres una cosa, y además lo evidencian en la calle, ¿no? Entonces, las mujeres somos víctimas de violencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como esta cuestión del acoso callejero, ¿no? Creo que es una de las formas de violencia que la mayoría de las mujeres hemos vivido, ¿no? Sí es una forma de violencia, y es esta parte de que el varón se cree como con el derecho de sugerir cosas, ¿no? Hacia tu persona, ¿no? Se cree como en la libertad de hacerlo. No es correcto, o sea, a ninguna mujer yo creo que le gusta que le digan cosas como no gratas en la calle, ¿no? Entonces esa es una forma también de violencia de género. Y bueno, entonces, la definición de un piropo, ¿qué sería? ¿Piropo es algo bueno o es algo malo? ¿O cuándo se convierte en algo malo?
no sé, no sabría decir si se convierte en algo malo. Yo creo que se da en medida de qué tan incómoda tú te sientes. Si tú te sientes incómoda, digan lo que te digan, sea alguien cercano o no, sea en un espacio público, sea en un espacio abierto, ya se puede considerar acoso, ¿no? Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en la escuela, pero si se da mucho en la calle, que es como lo que tú planteas mucho, te digan algo que tú consideras bonito, ¿no? Pero eso te hace sentir incómoda porque te lo está diciendo alguien que no lo conoces o te mira de cierta forma también, pues ya se considera acoso. Y es una cosa que la escuela no está tipificado, pero en el Distrito Federal y en San Luis Potosí sí se puede denunciar. Bueno, pues yo el comentario que tengo es que últimamente, bueno, antes de entrar a la red no sabía muy bien qué era género, lo confundía con el sexo. Y dando talleres me he dado cuenta que igual, o sea, toda la gente ya, aunque tú le especifiques, pon H si eres hombre y pon M si eres mujer, pon en F si eres mujer y pon en H si eres M de masculino. Entonces siento que está como que ya muy especificado el género como en nuestra vida. El otro día, juntándonos con todas las chicas de la red, íbamos pasando por un kinder y de un lado habían unas flechitas rositas y del otro lado unas flechitas azules. Entonces nos dimos cuenta como de este lado entran las niñas y de este lado los niños. Y pues como que ¿qué pasa si una niña entra del lado de las flechitas azules? O por qué ya se clavó mucho ese estereotipo de que el rosita es para las niñas, el azul para los niños. Sí, efectivamente, esta parte del género pues básicamente es el análisis de cómo nos hemos construido como mujeres y como hombres, ¿no? El problema es precisamente cuando estas formas en las cuales nos hemos construido pues nos crean ciertas desventajas y ciertas desigualdades, ¿no? Ahí es algo como interesante. Y sí, efectivamente el tema creo que cada vez más está estudiándose y está queriendo como introyectarse como en muchas personas. Entonces es un avance también, incluso como lo mencionaba Jesús, de la lucha feminista. Y también, bueno, yo tengo la duda, ¿no? Porque aún así, aunque ya sé que es género o violencia de género a veces, sí siento que se me zafan algunas cosas que violentan a el género, ¿no? O sea, que a lo mejor hasta una mujer también la violentan. Entonces, si digo, yo que ya lo sé, pues la riego de cierta forma, ¿cómo hacer que las demás personas también entiendan esta parte de que, pues, que está mal? Pues es un proceso, ¿no? Es un poco también incluso como las primeras etapas, ¿no? El incluir en tu lenguaje como esta parte de las y los, ¿no? Entonces es como en etapas, ¿no? Y poco a poco, pues es en este proceso como de irte construyendo en la perspectiva de género, hasta que vas como creciendo como en estos análisis de lo que es la violencia y cómo puedes ir deconstruyendo esa violencia que tú generas, ¿no? Entonces es un proceso muy largo, que tiene que hacerse, ¿no? Y que incluso también te da como otro reto cuando ya estás con una pareja, porque también te implica otra construcción y otra forma de relacionarte, ¿no? Que es básicamente lo que plantea el género, ¿no? Cómo construyes nuevas formas de relacionarte con las personas, menos violentas, menos cosificadas, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que está como en algunas personas en pañales, por así decirlo, pero pues que poco a poco es importante como introyectarlo en la vida cotidiana. Entonces, como para eliminarlo, tal vez podría ser posible que se eliminara esa palabra de género, porque digamos, si tú defines género, defines sí, femenino o masculino, rosita, azul, muñecas, carrito. Entonces, para eliminarlo, ¿se tendría que eliminar esa palabra o...? No tanto como eliminar, porque el género es una categoría de análisis, es decir, es una categoría en la cual vas a hacer como analizar como todas estas diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, no creo que tenga que eliminarse, eso es claro, porque al final ha sido como una construcción de muchísimas personas el hecho de llegar a este concepto, ¿no? Entonces, no podría eliminarse, más bien hay que ir como deconstruyéndonos en nosotras, como ciertas prácticas de desigualdad.
Qué interesante se pone el diálogo cuando entre jóvenes nos interesamos por el mismo. Fíjense, cuando nos acordamos de qué es diálogo, viene del griego, y en griego hay alguna especificación para hablar de a través de. El día es a través de, diálogo, la palabra a través de la palabra, pero no es el mismo a través de que nace de la superficie, del exterior, como si fuera a través de mis rodillas y ella, sino es el a través de profundo. El verdadero diálogo es el que nace de la inquietud profunda de las personas, de su corazón, de su mente, de sus inquietudes. Es por eso que Jóvenes en Red intenta que entremos en diálogo también con usted, que nos ve en su casa, a través de la señal de Canal 2, la televisión de Zacatelco. A mí me hicieron unas preguntas, se las quiero plantear a ustedes como integrantes de la red, o a ustedes como expertas de la organización de CERAG, donde me dijeron tal cual: si existe violencia de género, es por culpa de las mismas mujeres, porque ellas son las que educan a los hijos machistas. ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Tania. Híjole, es un discurso que a todo mundo nos ha tocado enfrentarnos cuando trabajamos el tema y que es transversal con todos los que trabajamos otras líneas como más específicas. Y es muy complicado pensar que puedes acabar con este discurso sin caer en el juego que te plantean, pero no podemos partir de un análisis con las personas que lo plantean así, sin decir que vivimos en un mundo y en una cultura patriarcal, en donde hemos crecido y nos hemos educado en la construcción del hombre, de los hombres, no del hombre y de la mujer juntos construyendo, no. Siempre está construido a partir del hombre y es en esta cultura en la que las mujeres también nos hemos educado. Entonces no somos las mujeres las que estamos educándolos, estamos educando, sí, pero desde la cultura que se nos ha inculcado desde el patriarcado, que es una cultura de hombres. Ya, y el lenguaje es masculino en español, y las visiones políticas son masculinas, etcétera, etcétera. Evelyn también quiere comentarnos algo. Sí, sí, como dice Tani, el hablar del tema de género siempre contrapone, pero en esta onda del diálogo que bien plantea Jesús, creo que personalmente es una forma de revictimizar a la mujer, ¿no? Es decir, es que tú eres la culpable de esta reproducción del machismo, y me parece que también eso está invisibilizando la responsabilidad que tienen los hombres también en este proceso de educar y reeducar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también digo que es una doble victimización hacia las mujeres, porque pobres mujeres sufren N cantidad de violencias en sus casas, en la calle, y además le están reforzando como la idea de que ella es la culpable. Entonces, pues eso también tiene que ver con una revictimización hacia las mujeres, y para mí también una parte de que los hombres no asuman la responsabilidad también en esa deconstrucción. Sí, además de que la mujer padece violencia históricamente por ser mujer, además se le carga la responsabilidad de lo mismo que padece. Entonces es como una trampa, ¿no?, de lo que ustedes dicen del patriarcado. Muchachas, compañeras de la red, ¿existe entonces como la categoría de bueno y malo? O sea, si pensamos en hombres, entonces somos los malos los hombres y las mujeres son las buenas, ¿o no tiene nada que ver que seas hombre y mujer? ¿Tú qué piensas, Flor? Bueno, de acuerdo a esto de a quién vamos a culpar por la violencia de género, creo que yo culparía a ambos, a hombres y mujeres, porque los hombres y las mujeres pues somos parte de la sociedad, y la sociedad es quien está estableciendo los estereotipos, y de esta manera es como se genera la violencia. Entonces, no podría decir que las mujeres son las culpables o que los hombres son los culpables, porque al fin y al cabo ambos son parte de la sociedad, y pienso que ambos tenemos la responsabilidad de cambiar estos estereotipos para eliminar la violencia. Rosa, ¿y será necesario como aprender y desaprender? Es decir, como desaprender aquellas cosas que nos han hecho violentas o violentos y aprender otras maneras de relacionarnos, ¿o tú cómo ves esta perspectiva? Pues, como lo decía Evelyn, o sea, es como que no desaprendas algo porque está de muchos años que lo has aprendido, entonces es como muy difícil desaprenderlo, y el aprenderlo es más costoso por
como nos decían, que vivimos dentro del patriarcado, ¿no? Entonces, queremos aprender algo, pero al mismo tiempo como que lo tratamos de voltear. Era como nos decía, ¿no? Muchas veces el hecho de que se recrimine mucho y pobrecita mujer y pobrecita, llega el momento en que hay ciertos hombres que dicen, no, pues sí, pero ahora la mujer es como que la que se le voltea o la que quiere llevar como que las riendas o el poder. Entonces siento que es como que de las dos cosas, ¿no? Como dejar de practicar ciertas cosas que no vas a olvidar, pero por tratar de cambiar por ti mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tenemos hijos o las que no tienen algún día lo van a llegar a tener y entonces va a suceder lo mismo y es como una cadenita que pues que nunca se va a acabar. Bueno, pues vamos a esforzar por cambiar esta realidad. Le estábamos prometiendo un sketch desde hace rato y ya lo tenemos preparado. Entonces lo vamos a ver en unos momentos más. Pero también nos vamos a preparar para ver los consejos del psicólogo en relación a la estimulación temprana. Y tenemos dos secciones más, la sección ¿Sabías qué?, que prepara precisamente Flor, que está aquí, y la compañera Stephanie, que contesta el buzón de preguntas, porque ya nos llegaron muchísimas, a ver si nos da tiempo contestar todas, pero si no, a través de la red, Facebook, Red de Promotoras de Tlaxcala, 41 5 98 35, les estamos esperando para que nos sigan haciendo más llamadas. Me dicen los técnicos si ya está listo el sketch para que lo mandemos, o seguimos platicando. Ya está listo el sketch, vamos para allá. Adelante. Buenas tardes. Vengo por el puesto de gerente general. ¿Dónde puedo poner mis datos? Sí, deja eso ahí. Toma asiento y ahorita te aviso para que pases. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vengo por el puesto de gerente general. Sí, me haces el favor de dejar aquí tus documentos, por favor, mientras me marco a mi jefe para tu entrevista. Hola, sí, don Saúl. Sí, acaba de llegar un candidato para el puesto. Sí, escucho bien, candidato. Hombre. Ok. ¿Pero qué, joven? Pero si yo llegué primero. Lástima, chiquita, el puesto ya es mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, por favor. Por fin un hombre que viene por este puesto. Estoy revisando tu currículum y me parece muy interesante. Pues la verdad es que yo tengo 2 años de experiencia en un puesto similar. Pues es lo que veo, pero al final de cuentas lo que estoy buscando es un personal masculino que sepa imponerse y dirigir esta empresa. No, señoritas, ¿sale? Pues sí, yo soy el candidato perfecto. Pues pasas con mi secretaria, que te tome bien los datos y no sabes si alguien más está esperando. Sí, al parecer hay una chica esperando. Por favor, una mujercita no me sirve para este puesto, pero a lo mejor para otras cosas sí. ¿Le puedes decir a mi secretaria que le haga pasar? Claro, yo le digo. ¿Cómo le fue, joven? Ojalá se quede con el trabajo. Pues al parecer bien. Oye, ¿dónde te puedo dejar mis datos? Y dice Saúl que pasa noche, chico. Oye, ¿qué pases? Buenas tardes, vengo por el puesto de gerente. ¿Y traes experiencia? Claro, traigo 3 años de experiencia en un puesto similar. Pues traes mucha experiencia para ser una muchachita. Pues sí, me he esforzado mucho y he trabajado. No me hagas reír. Una mujer no podría con este puesto. Pero, pues si vinieras vestida de otra forma, a lo mejor me convencerías. O sea, ¿qué está tratando de decirme? ¿Que no soy la mujer indicada para este puesto? Por lo que está haciendo yo puedo hasta demandarlo. Ningún hombre está por encima de ninguna mujer. La violencia de género no solo se experimenta en casa, sino con los amigos, en el trabajo, en la escuela,
y en otras partes. ¿Tú sabes qué es violencia de género? Y bueno, de respecto al sketch, ¿qué nos podrían decir? Es que no solamente está una violencia de género marcadísima, sino también hay varios aspectos que ya los tenemos muy normalizados. Para poder hacer el sketch, hicimos una encuesta y varias chicas, no solamente, digamos, mayores de edad, hasta niñas entre 13, 14, 15 años, han pasado por situaciones muy similares en el que hasta se da en la escuela como en el maestro, que le dice, ¿sabes qué? Pues quiero algo más contigo para poder pasar. ¿Ustedes qué nos podrían comentar? ¿Qué otros factores ven en nuestro sketch? En el sketch el proceso complicado para las mujeres en el ámbito laboral para ocupar puestos importantes, que tiene que ver con la cuestión de género, como se piensa que las mujeres no podemos, y también como lo planteas mucho en la escuela, claro que sí, se piensa que las mujeres no podemos tomar las clases de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y claro que sí, hay muchas mujeres que tienen habilidad para esas materias. Hay algo muy particular que me parece importante del video. Él va mostrando un caminito de un proceso de discriminación, ¿no? Y que además en Tlaxcala existe una ley para prevenir la discriminación y que plantea una cosa muy particular en el tema laboral. Pero hay como un gran desconocimiento de estas áreas e instituciones que se encargan de dar seguimiento a los temas como este y de discriminación. Entonces me parece importante que las personas los conozcan y encuentren vías legales para que esto no pase, ¿no? Otra cosa muy interesante es esto que planteabas también muy bien en el acoso que se da por ser mujer y porque se piensa que se puede hacer uso de nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento y para sacar provecho solamente porque estamos en una condición de desventaja, ¿no? Y bueno, o sea, una ocasión nos comentaron que eso también se podría llamar como prostitución, porque pues te están pagando en el ámbito laboral, te están pagando, digamos, por seguir en tu trabajo, pero mientras tanto mantengas una vida sexual con tu jefe o con algún encargado del trabajo. También se podría llamar como una tipo prostitución o algo así. Más bien sería explotación sexual. Sí se puede dar, digamos, creo que son como los casos más extremos en ese sentido, pero sí efectivamente habla de cómo el cuerpo de la mujer es utilizado, ¿no? Y es cosificado, ¿no? En este caso muy en específico pues no vemos como esta parte de la explotación sexual, pero seguramente habrá espacios laborales en el que el hostigamiento laboral sea tan fuerte y que incluso lleve a otras cosas, ¿no? Como la parte de la explotación sexual. Y bueno, ¿y qué les parece si pasamos a nuestra sección de preguntas? Que nos han llegado bastantes y aquí tenemos a nuestras expertas para que nos las resuelvan. Así que vamos con Fanny, que es también integrante de nuestra red. Gracias, José. Bueno, algunas de las preguntas que han llegado es, en caso de sufrir violencia de género, ¿dónde puedo acudir? Otras es un caso, mi pareja siempre quiere leer mis conversaciones. ¿Eso es violencia y qué puedo hacer? ¿Las mismas mujeres cómo contribuyen a que se genere violencia contra ellas? ¿La violencia de género solo se da de hombres a mujeres? ¿La violencia de género es cultural? ¿Cómo combatir la violencia de género?
si las redes sociales contribuyen a que esta violencia se dé, qué otro tipo de violencias hay, cómo me puedo percatar de que estoy sufriendo violencia de género y legalmente cómo puedo demandar esta violencia. Son muchas preguntas, de repente tengo como vacíos de memoria. Entonces mira, la primera que recuerdo, ¿cómo puedo identificar que soy víctima de violencia? Cuando tú te sientes mal con la relación, es decir, cuando tienes sentimientos de miedo, de frustración permanentemente, es una cuestión de violencia de género lo que estás viviendo, ¿no? Claro que es un problema social, ¿no? Y creo que también es importante que en este sentido de la pregunta que mencionabas acerca de qué puedo hacer y a dónde puedo acudir, me parece que cada vez hay muchísimas más instancias gubernamentales, pero también asociaciones civiles que están precisamente para eso, para hacer un respaldo y una red de apoyo para que tú puedas salir de este proceso de violencia. Está el Instituto Estatal de la Mujer, que incluso tiene un módulo aquí en Zacatelco. Hay algunas otras asociaciones civiles que también están como favoreciendo la atención a mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, con asesoría psicológica, con asesorías psicológicas legales. Entonces, lo importante es saber en este momento que yo descubro que tengo o que vivo una situación de violencia, es que identifiquemos que nosotras violencia, ¿no? Sino más bien es la pareja quien me está generando violencia, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Y que todo el mundo tendríamos que identificar, ¿no? Porque lejos de repente de ayudar, pues volvemos a reactivizar, es que tú tienes la culpa, etcétera, ¿no? Entonces, tener claro que eso no, que más bien quien tiene la culpa de este proceso de violencia, pues es la persona que me está generando como este tipo de agresiones, ¿no? Bueno, nos dicen que tenemos poquito tiempo, entonces voy a intentar contestar de las que también me acuerdo un poco, complementando lo que decía Eve. Lo primero también, que si hay mecanismos de denuncia, sí tendrías que asistir a la Procuraduría a presentar una denuncia al MP, es como el primer lugar donde se recibe este proceso. Las redes sociales pueden ser generadoras de más violencia. Yo diría que no, que las redes sociales no llegaban a hacer el mal, sino hemos sido nosotras y nosotros quienes las hemos ocupado para generar violencia, vigilando al otro, con el ciberacoso, con el sexting, con el grooming. Hay un montonal de ámbitos de violencia que se están generando en las redes, pero no son las redes las que lo generan, ¿no? Somos nosotras y nosotros. Y otra cosa de si hay violencia hacia los hombres, ¿era algo así? En la violencia de género sí hay violencia hacia ambos, no se excluye, pero hemos sido las mujeres como en este proceso histórico y de desventaja y de discriminación las que hemos como ido como por la que se ha contestado en el tema de violencia de género en las mujeres, porque es esta desventaja histórica que hemos tenido. No sé si hay algo. Pues, si tienen alguna otra duda y alguna pregunta que no hayamos contestado, por las redes sociales se las contestaremos con muchísimo gusto. Recuerden que tenemos 2 secciones más a las cuales iremos en este momento. Si tú eres mamá o futura mamá, esta sección es para ti y está hecha por nuestro psicólogo de la red, Mario Pérez Beltrán. Y también tenemos nuestra sección de ¿sabías qué? Una sección de datos y hechos relevantes que todos tenemos que saber. Así que vamos con ustedes, Mario y Flor. Buenas noches, Flor, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿qué nos traes hoy, el día de hoy? Pues en esta sección de ¿y ahora qué hago con mi bebé? Pues como ya sabemos, vamos a practicar algunas
algunas técnicas de estimulación temprana, ya que nuestros bebés, además de requerir descanso y alimento, requieren desarrollar otras áreas como el área motriz, el área del lenguaje y el área afectiva. La primera técnica que vamos a utilizar es recostar a nuestro bebé en una cama o en un lugar muy cómodo, y lo que vamos a hacer es estirar sus bracitos, ¿sale? Una y otra vez, y los juntamos en su pecho, ¿sale? Y otra vez, así, repetidas veces durante la sesión. Además, vamos a estimular el área perceptiva, ya que nuestros bebés al nacer ven, escuchan, oyen y sienten. Lo que vamos a hacer es acariciarle el pelo, la frente, las mejillas, la nariz, y vamos a terminar haciéndole unas pequeñas cosquillitas por todo el cuerpo, ¿sale? Ahora vamos a estimular el área afectiva. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos tomar a nuestro bebé, mirarlo de frente y vocalizar su nombre. ¿Ok? No sé, en este caso él se llama Marco, entonces vamos a decirle su nombre varias veces. Hola Marco, ¿cómo estás? Entonces tratamos de gesticular bien para que él también se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Ok? Otro ejercicio que podemos hacer, igual recostado en la cama, con papá y mamá, los dos pueden hacer este tipo de ejercicios, es aplaudirle por un lado, o chasquearle los dedos, o producir algún sonido llamativo para él, y él tiene que reaccionar ante este estímulo, y cuando lo haga, pues lo premiamos con un fuerte abrazo, ¿sale? Bueno, en esta sección, por el momento eso es todo, entonces vamos con tu sección, Flor. Gracias, Mario, por la información que nos has brindado. Bueno, el día de hoy te traigo un dato curioso acerca del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, no sé si lo sabías. Pues el 25 de noviembre se celebra, bueno, más bien fue declarado como Día Internacional de la No Violencia. El propósito de este día es que pues se elimine todo tipo de violencia hacia la mujer. La fecha del 25 de noviembre se escogió para honrar a las hermanas Mirabal, que fueron 3 activistas de la República Dominicana, que fueron pues asesinadas brutalmente, un feminicidio como lo veíamos la semana pasada. También en el 25 pues fue elegido para que se creara conciencia de todo, pues de todo lo que está pasando. Las organizaciones dieron 16 días para que en esos 16 días se concientizara a las personas acerca de lo que estaba sucediendo. Es por eso que durante estos días del 25 al 10 de diciembre, el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, me parece, pues hacer marchas, hacer convivencias. Está el color naranja, que es característico de este día. Y bueno, también está lo que son las marchas naranjas, como decía. Y bueno, este es el dato que traigo el día de hoy. Ahora regresamos contigo, Hazel. Muchas gracias, Mario y Flor, por sus secciones, y pues les queremos agradecer, Tania y Evelyn, por su participación en nuestro programa. Muchas gracias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a nuestra página de Facebook, Red de Promotoras de Tlaxcala, seguirnos en nuestra página de Twitter, @RedMajoClax, y también mándanos sus dudas, preguntas, comentarios o algún tema que ustedes quisieran saber. Con muchísimo gusto aquí se los damos. Así que muchas gracias, y sin antes de irnos queremos darles un pequeño reconocimiento a Tania y Evelyn de CERAC por su participación en el programa Jóvenes en Red. Pues muchas gracias por habernos invitado, felicitamos a las promotoras, al proyecto de el CEDES, es una gran oportunidad para abrir espacios para las y los jóvenes, pero también para generar redes más fuertes de mujeres. Muchas felicidades. Y pues no se les olvide, usted y yo tenemos una cita el próximo jueves, a la misma hora, por el mismo canal.
Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.